Me llamo Jacinto. Tengo 58 años. Todavía recuerdo el pueblo donde viví hasta los 19. Era un lugar pequeño, de esos lugares donde casi todos se ven las caras. Ahí la vida se iba entre trabajo, familia y animales. Mi familia se dedicaba a recolectar ramas de mimbre. Las cortábamos a la orilla del río. Con eso hacíamos canastas, tortilleros y artesanías. No era un trabajo sencillo, había que escoger bien las varas. Si una salía mala, se quebraba al doblarla. Después teníamos que dejarlas remojando. Las poníamos en unas tinas grandes del patio trasero. Ahí se quedaban toda la noche. Mi padre comentaba que así amanecían más dóciles. Mi abuelo opinaba lo mismo. Ellos sabían tratar el mimbre mejor que nadie. Yo aprendí el oficio con los dos. Con ese trabajo salimos adelante. No nos hicimos ricos, pero poco a poco juntamos dinero. Así mi padre pudo comprar unas vacas. Luego empezamos a vender leche y queso. También vendíamos otros productos del rancho. Cuando había pedidos grandes, nos sentábamos a tejer durante horas. Nuestra casa estaba a las afueras del pueblo. No vivíamos pegados a otras familias. Alrededor solo había monte, tierra y algunos corrales. La casa que mi hermano empezó a construir también estaba ahí. Quedaba en el mismo terreno, un poco más apartada de donde dormíamos nosotros. Uno de mis hermanos mayores se había ido para el norte. Con lo que mandaba comenzó a levantar esa casa. Mi papá le había dado un pedazo de terreno, pero la construcción quedó en obra negra. Tenía paredes y techo, además de unos cuartos sin terminar. Como mi hermano no estaba, usamos la propiedad como bodega. Ahí guardábamos canasta y varas secas. También metíamos pedidos terminados y cosas de trabajo. No había casas alrededor, de noche se sentía más solo. Si uno gritaba desde ahí, tal vez en la casa principal alcanzaban a escuchar, pero en el pueblo nadie se enteraba. Casi siempre trabajábamos en esa bodega, a veces por la tarde, otras veces por la noche. Todo dependía de los pedidos. Esa vez nos habían encargado varios tortilleros para una boda. Querían regalarlos a los invitados, así que no era un pedido pequeño. Mi papá y yo llevábamos 2 días apurados. Nos sentábamos a tejer por horas, apenas nos levantábamos para comer o estirar las piernas. Pero esa noche mi padre se sintió mal. Primero intentó aguantar, luego le vi la cara cansada. Me comentó que le dolía el cuerpo. También tenía escalofríos. Después se levantó despacio y se fue a descansar. Yo me quedé con el trabajo encima. Teníamos que entregar en 2 días. Todavía faltaban varios tortilleros, por eso seguí avanzando solo. No era la primera vez que me quedaba de noche. Al principio no me dio miedo. Me senté en una silla vieja. Tenía las varas de mimbre a un lado. Después de un rato me dolían las piernas. Entonces me levanté y caminé por el patio. La luz de afuera iluminaba una parte de la tierra. También alcanzaba las tinas y la entrada de la bodega. Todo lo demás estaba oscuro. La sierra se veía como una mancha negra. No se distinguían los árboles, tampoco se miraban los caminos ni las piedras. En una de esas pausas me puse a ver el trabajo terminado. Entré a la bodega. Quería acomodar unos tortilleros en una mesa de madera. Ahí teníamos muchas cosas guardadas. Había cestas de varios tamaños, también rollos de mimbre y cajas viejas. Además estaban otros pedidos casi listos. Se acercaban fechas importantes. Mi padre quería llevar mercancía al pueblo. Pensaba vender en unos palenques donde siempre nos iba bien. Por eso el cuarto estaba más lleno de lo normal. Un minuto después ya estaba de nuevo en lo mío. Seguí trabajando hasta tarde en el patio. Quería terminar la mayor parte del pedido antes de que amaneciera. Ya estaba cansado, me dolían las manos y también la espalda. Pero sabía que si me detenía al día siguiente se nos iba a juntar todo. Debieron ser como las 2 de la mañana cuando escuché un crujido seco. Sonó como madera rompiéndose. El ruido venía de donde estaban las tinas de remojo. Me quedé quieto, dejé las varas sobre mis piernas y miré hacia ese lado. Solo la poca luz que alcanzaba a llegar. Las tinas estaban en su lugar y el agua apenas se notaba oscura. Pensé que tal vez una vara se había partido sola. A veces pasaba, así que intenté seguir trabajando, pero entonces volvió a escucharse. Me quedé mirando con más atención. Fue entonces cuando alcancé a ver unos ojos brillantes entre el monte de atrás. No estaban tan cerca, parecían estar detrás de unas ramas. Por eso al principio pensé que era uno de nuestros perros. A veces iban a buscarme cuando me quedaba trabajando, y cuando les pegaba la luz en la cara, los ojos les brillaban de esa manera. El destello duró muy poco, fueron apenas unos segundos. Después desapareció entre la oscuridad. Me puse de pie, sentí las piernas entumidas por tanto estar sentado. Llamé a nuestro perrito en voz baja, pero no hubo respuesta. Me quedé un rato parado. No quería asustarme por cualquier cosa. En el rancho uno aprende a no hacer escándalo por ruidos de noche. Después regresé a mi silla, tomé otra vara de mimbre, y continué con el tortillero que tenía empezado. Intenté concentrarme en el tejido, pero a los pocos minutos noté algo por el rabillo del ojo. Fue un movimiento leve, como una tela larga pasando despacio. Parecía una falda. Volteé el rostro de golpe.
El corazón me dio un salto porque pensé que podía ser mi madre, pero no era mamá. Era una mujer que yo jamás había visto en mi vida. Estaba parada donde la luz no llegaba bien. Aún así alcanzaba a distinguirla lo suficiente, traía una falda larga. Su cuerpo se veía muy quieto. La piel de su cara se miraba pálida. Era como si llevara mucho rato sin recibir sol. Yo me puse de pie otra vez, no sabía si acercarme o quedarme donde estaba. Le di las buenas noches, la mujer me respondió con una voz bajita, casi no se le entendía. Luego comentó que estaba buscando a mi hermano. A mí se me hizo extraño. Primero porque jamás la había visto, segundo porque mi hermano tenía años viviendo en el norte. Le cuestioné quién lo buscaba. Esperé su respuesta mientras la miraba desde el patio, pero ella no respondió, solo se quedó tiesa. Tenía el cuerpo inmóvil y el rostro girado hacia mí. A esa distancia no podía distinguir bien sus ojos. No sabía si los tenía abiertos o cerrados. Di un paso hacia atrás. Pensé en irme a la casa principal y despertar a mi padre, pero apenas me moví, la mujer corrió hacia mí. Lo hizo de golpe, como si hubiera estado esperando que yo intentara alejarme. Reaccioné por puro susto. Levanté los brazos y traté de detenerla antes de que me cayera encima. Cuando la tuve cerca pude verle la cara. Tenía los dientes salidos, como si la boca no le cerrara bien. Su expresión era perversa, parecía que quería morderme. Sentí su aliento muy cerca de mi cara, era frío y olía a tierra mojada. Yo grité y la empujé con todas mis fuerzas. No pensé en nada más. La mujer cayó a quitarme atrás y golpeó una de las tinas donde remojábamos el mimbre. El agua se movió con fuerza y varias varas se salieron. Yo pensé que se había lastimado. Cualquier persona se habría quedado en el suelo al menos unos segundos. Pero ella se levantó de una manera horrible. Primero movió un brazo, luego dobló la espalda hacia un lado como si no tuviera forma. Después se puso de pie casi de golpe. Parecía que sus huesos no estaban bien acomodados. No esperé a verla mejor. Corrí hacia la bodega y entré como pude. Cerré la puerta con las manos temblando y puse el seguro de madera. Apenas lo hice, la mujer llegó del otro lado. Primero escuché su respiración. Estaba pegada a la puerta. Sonaba fuerte y cortada. Luego empezó a gritar. Eran gritos secos como de rabia. Después azotó la puerta con una fuerza que me hizo brincar. Yo me hice hacia atrás. Sentí que las piernas no me respondían bien. La puerta volvió a sonar. Luego otra vez. Cada golpe hacía temblar la madera. Quería abrir a la fuerza. Por lo que podía ver entre la madera, lucía como si estuviera azotando su cabeza. Cada golpe era seco. La puerta se estremecía, el seguro empezó a crujir. Entonces escuché la voz de mi madre. Me llamó desde afuera. La misma forma de hablarme, el mismo tono con el que me hablaba cuando yo era niño. Me pidió que abriera. Me decía que mi padre se había puesto peor. Aseguró que necesitaban mi ayuda en la casa. Sentí que el cuerpo se me descomponía. Por un segundo quise creerle. Quise pensar que mi madre había salido a buscarme y que todo lo anterior había sido una confusión. Pero la criatura volvió a golpear la puerta con la cabeza. El ruido fue tan fuerte que la voz de mamá se cortó a la mitad. Después volvió a hablar como si nada. Me lo pidió con tristeza. Me rogó que no la dejara fuera. Yo cerré los ojos y negué con la cabeza. Empecé a rezar. Miré alrededor buscando por dónde salir. En una esquina de la bodega había una ventana pequeña. Mi padre la había tapado con ladrillos sueltos porque todavía no terminábamos bien esa parte. Los ladrillos no tenían cemento, solo estaban acomodados uno encima de otro para cerrar el hueco. Pensé que podía quitarlos y escapar por ahí. Tal vez si salía por el costado, alcanzaría a correr hacia la casa principal. Me acerqué despacio, cada paso me parecía ya demasiado fuerte. Cuando llegué a la ventana, todo se detuvo. Ni siquiera escuché su respiración, me quedé frío. Sentí que me había visto. Me apuré. Levanté las manos para quitar el primer tabique, pero afuera algo se movió. Fue rápido, como si alguien hubiera corrido junto a la pared de la bodega. Ni siquiera alcancé a quitar nada cuando los empujaron desde afuera. Los tabiques cayeron hacia adentro. Varios rebotaron en el suelo. Uno pasó tan cerca de mi cara que tuve que hacerme hacia atrás. Me cubrí la cabeza con los brazos. El polvo me entró por la nariz y por la boca. No pensé más. Corrí hacia la puerta, quité el seguro con las manos temblando y abrí de golpe. Afuera no vi a nadie frente a mí, solo la luz débil del patio y las tinas tirando reflejos en el agua. Salí corriendo. No miré hacia la ventana. No quise saber qué había del otro lado. Apenas di unos pasos escuché movimiento detrás de mí. Era un golpeteo rápido contra la tierra. Como si algo viniera usando las manos y los pies al tiempo. Volteé por puro miedo. Ahí la vi. La mujer venía detrás de mí a cuatro patas. Las luces de la bodega la iluminaban desde atrás. Por eso su sombra se veía más grande y más torcida sobre el suelo. Se movía como un animal, como un caballo pequeño, pero con el cuerpo de una mujer. Su espalda se levantaba de una forma rara cada vez que brincaba. Parecía que tenía una bola encima, como si algo le hubiera salido bajo la ropa.
El cuello lo traía torcido, la cara la llevaba mirando hacia mí, aunque su cuerpo venía doblado de otra manera. Se me secó la garganta, quise gritar y al principio no pude. Sentí que no me salía nada. Luego el grito me salió solo. Corrí con todas mis fuerzas hacia la casa principal. Todo frente a mí estaba oscuro. Apenas se miraban las luces lejanas de la propiedad de mi padre. Jamás había sentido esa distancia tan larga. Día parecía un tramo corto. Esa noche lucía como si se alejaba cada vez más. Llegué a la casa principal casi sin aire. Empujé la puerta con el hombro y entré gritando. Mis padres ya se habían levantado. Mi madre estaba en el pasillo con un rebozo encima. Mi papá venía detrás de ella, todavía enfermo y con la cara asustada. Me preguntaron qué pasaba. Yo apenas podía hablar. Sentía la garganta cerrada y el pecho me dolía por la carrera. Les comenté que había una mujer detrás de mí. Les expliqué que había salido de la bodega y que venía corriendo en 4 patas. Mi madre se persignó de inmediato. Salimos los 3 al patio. Mi padre caminaba delante, yo iba detrás de él, pero no había nada. Mi padre alumbró hacia los corrales, después alumbró hacia el camino. No se veía ninguna mujer. Papá me miró con preocupación. No parecía molesto, más bien parecía confundido. Le insistí que yo no lo había inventado. Le repetí que esa cosa me había perseguido desde la bodega. Entonces fuimos a revisar. Yo no quería regresar. Sentía que el cuerpo me pesaba, pero tampoco quería quedarme solo en la casa. Caminamos despacio hasta la propiedad. Cuando llegamos la puerta estaba abierta. La luz del patio seguía prendida. Adentro todo estaba desordenado, los ladrillos de la ventana estaban tirados en el suelo. Había polvo por todas partes. También había cestas volteadas y varas regadas. Varios tortilleros quedaron aplastados. Algunos se habían doblado de una forma horrible. Otros estaban deshechos, como si los hubieran arrastrado por el patio. Nadie dijo nada durante un momento. Solo se escuchaba el agua de las tinas moviéndose un poco. Esa noche ya no trabajamos. Mi papá me llevó de regreso a la casa principal. Mi madre me dio agua y me pidió que me sentara. Cuando por fin amaneció, papá y mi abuelo revisaron todo, buscaron huellas en la tierra, miraron detrás de la bodega. También fueron hasta el monte donde yo había visto los ojos brillar. No encontraron nada claro, había marcas en el suelo pero no sabían si eran de nosotros. Tampoco pudieron asegurar si algún animal había pasado por ahí. Ese mismo día mi madre echó agua, bendita en la casa y en el patio. También roció las tinas. Luego hizo lo mismo en la entrada de la bodega, y en la ventana donde estaban los ladrillos. Un tío mío vino más tarde. Él conocía de limpias y de esas cosas que la gente del rancho respetaba. Pero no encontró nada. Tampoco vio alguna señal clara que pudiera decirnos que había sido. Unos dijeron que pudo ser una bruja. Otros comentaron que tal vez era un duende del monte. Mi tío habló de una energía oscura. Según él, a veces esas cosas se pegan a los lugares donde hay agua estancada, trabajo pesado y soledad. Yo no sé si era verdad. Lo único que sé es lo que vi. Hasta el día de hoy no puedo asegurar qué fue esa mujer. Tampoco sé por qué preguntaba por mi hermano. Nunca supe qué cosa imitó la voz de mi madre para hacerme abrir la puerta. Esto recién está comenzando, mis queridos huéspedes. Ponte cómodo porque el terror continúa. Seguimos con la próxima experiencia paranormal. Cauchuen 2. Saludos. Comunidad del último huésped. Mi nombre es Sas Gavino. Viví muchos años en un pueblo hasta que me casé a los 25. Después de eso me mudé a una ciudad pequeña. Pero esto que voy a contar pasó mucho antes, casi 40 años atrás. En ese entonces mi pueblo estaba rodeado de bosque, no era como ahora. Había más árboles que casas. Casi todos los que tenían vivienda también tenían patios grandes. Algunos tenían terrenos completos alrededor de la propiedad. Muchas casas estaban separadas unas de otras. Para llegar a ciertas propiedades había que caminar por veredas de tierra. En una ocasión, un compadre de mi padre me pidió ayuda con unos muros de piedra. Antes mucha gente delimitaba así sus terrenos, además de que se veía bonito. Era trabajo pesado, pero quedaba firme si uno sabía cómo darlas. En ese tiempo yo trabajaba en lo que saliera, así que le dije que sí. El hombre se iba a encargar de llevar la piedra hasta la propiedad. Yo solamente tenía que acomodarla y levantar el muro. Quedamos de empezar un fin de semana. Él me comentó que no iba a estar en la casa durante varios días, iban a ir a ver a sus suegros. La verdad eso me pareció mejor. A mí me gustaba trabajar solo cuando hacían ese tipo de encargos. Algunos propietarios eran muy pesados, se quedaban mirando todo. A cada rato corregían cosas, aunque uno supiera lo que estaba haciendo. Yo prefería avanzar tranquilo. Si después había que arreglar algo, lo hacía otro día sin problema. Además, en esa ocasión necesitaba mucho el dinero. Por eso acepté echarme todo el compromiso. Solo no busqué ayudante. Pensé que si me apuraba podía terminar sin gastar en otra persona. El primer día empecé temprano. Me fui como a eso de las 5 de la mañana. Trabajé varias horas y regresé para comer a mi casa cerca de las 11. Todavía me faltaba bastante, pero ya había avanzado una parte. La casa quedaba en una colina.
Estaba abierta y apartada de las demás propiedades. Para llegar había que pasar por un sendero entre los árboles. Regresé de nuevo como a las 4 de la tarde. A esa hora el sol ya no pegaba tan fuerte, se podía trabajar mejor. Ese primer día no terminé. La propiedad era extensa y las piedras no siempre quedaban bien al primera, a veces se resbalaban. Otras había que buscarles acomodo hasta que asentaran. Así estuve trabajando durante las siguientes jornadas. Lo que más notaba era la tranquilidad del lugar. A lo mucho se escuchaban animales metidos en el bosque. De vez en cuando sonaban ramas secas. También se oían pájaros entre los árboles. Conforme pasaban los días se me hacía más tarde. Cada vez me quedaba un poco más de tiempo. El hombre ya me había pagado una parte por adelantado. Por eso quería quedar bien cuando él llegara. Fue como la quinta tarde cuando decidí quedarme un poco más. Esa vez me llevé un candil. No pensaba trabajar de noche. Lo cargué más que nada para el regreso. Ya estaba terminando de acomodar las últimas piedras de ese día, entonces mi mirada se fue hacia un costado de la casa. Al principio no entendí bien qué estaba viendo, pero por un lado de la pared me pareció distinguir a una persona de pie. Fueron solo unos segundos. La silueta se escondió detrás de la casa. Me quedé quieto con una piedra en las manos, no supe si hablar o seguir trabajando. Después me asomé por un costado, no me acerqué a la casa, solamente caminé para rodearla desde lejos. No había nadie. Miré hacia el frente de la casa. La hamaca del corredor se estaba moviendo. No se movía fuerte. Era un balanceo ligero, como si alguien acabara de levantarse. También estaba corriendo aire, pero el viento no se sentía suficiente para moverla de esa manera. No al menos como yo la estaba viendo. Esa vez no pasó nada más. Aún así, me quedé con la idea de haber visto a una persona. No sabía si era hombre o mujer. Solo alcancé a notar una figura de pie, tal vez de mi misma estatura. Durante esos días yo podía entrar a la casa a tomar agua. En el pueblo no se acostumbraba tanto cerrar todo con llave, menos cuando alguien de confianza iba a estar trabajando en la propiedad. El dueño sabía que yo iba a pasar varias horas ahí, por eso dejó abierta la entrada de la cocina. Además, la cocina tenía su propia puerta. No era necesario entrar por la principal de la casa, yo casi siempre entraba solamente a eso. Tomaba agua y salía otra vez al patio, también podía usar el baño si me hacía falta, pero estaba en la parte de afuera, así que casi nunca tenía que meterme hasta el interior de la casa. Desde la cocina se alcanzaba a ver parte de adentro. Uno podía mirar hacia la sala y también hacia el pasillo que llevaba a los cuartos. No era una casa elegante, era una casa normal de pueblo con muebles viejos y paredes algo oscuras por el paso de los años. Al día siguiente regresé a trabajar como siempre. Traté de no pensar tanto en lo que había visto junto a la casa. Me repetía que tal vez había sido una sombra. A veces uno se asusta porque ya está cansado. A media mañana entré a la cocina para tomar agua. Agarré un vaso y me serví de una jarra que habían dejado sobre una mesa. Me quedé junto al lavadero mientras terminaba de tomarla. Desde ahí podía ver en dirección a la sala. Estaba en sombras, solo entraba un poco de luz por las tejas y por unas rendijas de las ventanas. Entonces me pareció ver algo al fondo. Estaba cerca del mueble donde tenían la televisión. Al principio creí que podía ser una lámpara o algún adorno que yo no había notado antes, pero no recordaba haber visto eso las otras veces que entré a la cocina. Me quedé mirando con el vaso en la mano. No me moví al principio. Solo traté de enfocar bien la vista. Después me acerqué un poco. Ahí me di cuenta de que no era una lámpara, era una persona alta. Estaba parada a un costado de la televisión, justo en una esquina contra la pared. Parecía una mujer. Iba vestida de blanco o de un color muy claro. Traía uno de esos vestidos antiguos de los que se ajustaban en la cintura y caían largos hacia abajo. No pude verle la cara, era alta y tenía la cabeza algo inclinada. Además, el cabello le hacía sombra, sentí un miedo muy feo. En esa casa no tenía por qué haber nadie, me empezó un cosquilleo en la espalda. También sentí algo pesado en el estómago. Casi tiré el vaso en el lavadero, lo dejé como pude y salí de la cocina. Me alejé varios metros, me quedé mirando hacia la entrada. Esperé a que alguien saliera, pero no pasó nada. La casa se quedó igual, callada sin ningún ruido. Después de un rato me acerqué otra vez, intenté convencerme de que había visto mal. Me asomé de nuevo por la puerta de la cocina. La figura ya no estaba junto a la televisión. Eso fue lo que me dio más miedo. Si hubiera sido un mueble o una lámpara, tendría que seguir ahí. Pero no estaba, se había movido. No quise entrar más, lo único que hice fue cerrar la puerta. Me quedé afuera unos segundos con la mano todavía puesta en la madera. Intenté decirme que estaba nervioso. Tal vez lo de la tarde anterior me había dejado pensando de más. Luego regresé al muro de piedra, seguí trabajando, pero ya no lo hice igual. A cada rato volteaba a la casa. No podía dejar de mirar la puerta de la cocina, también miraba las ventanas y hacia el corredor. Sentía que en cualquier momento esa mujer iba a aparecer otra vez. Ese día me fui temprano, no esperé a que bajara tanto el sol.
Recuerdo que mientras caminaba por el sendero, sentí mucha incomodidad en los hombros, como si hubiera cargado más peso del normal. Era esa sensación de traer algo pegado a la espalda. Cuando llegué a mi casa, así le comenté a mi madre. Le conté que me había parecido ver una mujer dentro de la casa. Ella solo me escuchó seria mientras preparaba unas cosas en la cocina. Después me comentó que no tuviera miedo, que a lo mejor era un alma en pena. Yo le respondí que eso no me tranquilizaba mucho. Ella me aclaró que no todas las apariciones son malas. A veces son almas que no encuentran descanso. También me platicó que cuando era niña una vez vio a su abuelita, se le apareció como una sombra dentro de la casa. Me contó que no le hizo nada, solo se quedó ahí un momento y después desapareció. Mi mamá me pidió que me encomendara a Dios. Me recomendó llevarme un rosario, uno que ella tenía guardado desde hacía años. Me lo puso en la mano y me explicó que lo trajera conmigo mientras terminaba el trabajo. Me aconsejó no faltarle al respeto a lo que viera, ni retarlo ni hablar de más. Solo debía acabar con mi compromiso y regresar temprano. Ella me aseguró que las almas no le hacen daño a las personas. Decía que a veces solo buscan que alguien rece por ellas. Yo quise creerle porque en ese momento necesitaba pensar que aquello no era algo malo. Casi al penúltimo día de estar trabajando en esa casa, me pasó algo que ya no me dejó ganas de volver solo. Ese día yo estaba en un extremo de la barda. No era una barda muy alta, apenas me llegaba a la cintura. Me encontraba acomodando unas piedras. De vez en cuando miraba la casa, pero no veía nada fuera de lo normal. Todo estaba quieto. La cocina estaba cerrada, la hamaca tampoco se movía. Yo trataba de concentrarme en terminar. Ya me faltaba poco y quería entregar el trabajo bien hecho. Entonces escuché un golpe seco, levanté la cara de inmediato. Miré en dirección al baño que estaba fuera de la casa, la puerta estaba cerrada. Me quedé viendo unos segundos, no entendía de dónde había salido ese golpe. Luego la puerta se abrió sola. Lo hizo despacio como si la hubieran empujado. 2 segundos después se azotó con fuerza hacia atrás. Sonó como si alguien la jalara con coraje. Yo dejé la piedra en el suelo, sentí algo muy feo en el cuerpo. La puerta volvió a abrirse. Después comenzó a golpearse con más fuerza. Se abría y se cerraba como si una persona estuviera jugando con ella. Parecía que alguien lo hacía con rabia, no quise acercarme. Me quedé parado junto al muro y no dejaba de mirar hacia el baño. Después empecé a juntar mis cosas, metí unas herramientas en el morral que llevaba conmigo. Lo hacía sin apartar los ojos de la puerta. Tenía miedo de agacharme y perder de vista lo que estaba pasando. Entonces vi una cabeza, se asomó por la parte de arriba de la puerta, como si alguien hubiera estado escondido dentro del baño. Yo me quedé frío, era una mujer de cabello negro. Su cuerpo estaba cubierto por la puerta, pero su cabeza salía por encima. Eso no era normal. La puerta no era baja. Para asomarse así tenía que ser una demasiado alta. Seguí metiendo mis cosas al morral con las manos temblando. Entonces aquella figura salió del baño, lo hizo rápido. Era un ser extremadamente delgado. Tenía los brazos largos y estirados hacia los lados, sus brazos parecían ramas, se veían flacos y largos como si no tuvieran fuerza. Yo me eché hacia atrás, me alejé un poco del muro. La mujer tenía la cabeza levantada hacia mí, o por lo menos eso parecía porque no podía verle bien la cara. El cabello le cubría mucho pero sabía que me estaba mirando. Luego comenzó a moverse, no parecía caminar. Tampoco corría, se desplazaba como si flotara. Llevaba un vestido largo y por eso no pude ver sus pies, pero no se balanceaba como una persona. No brincaba ni pisaba la tierra, solo jamás había sentido un terror tan grande en mi vida. Me fui hacia atrás y casi me caigo de espaldas. No podía dejar de mirar la puerta. Aquella cosa se acercaba con velocidad. Lo único que parecía moverse con articulaciones era su cuello. Era como si su cuerpo estuviera tieso, pero su cabeza se iba hacia un lado. Parecía tan débil que no podía sostener la derecha. En ese momento ni siquiera me acordé del morral. Lo dejé tirado. Me metí entre los árboles y comencé a correr directo hacia abajo. No agarré el sendero, me fui por donde pude. El muro quedó atrás pero alcancé a mirar de reojo. Esa cosa se asomó detrás de la barda. Me estaba siguiendo. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Me latía tan fuerte que me dolía. Bajé corriendo por la colina. Ni siquiera sabía bien dónde estaba el camino. Me había metido entre los árboles. Había ramas y piedras por todos lados. Me detuve unos segundos porque casi me tropecé, entonces la vi. La cosa se movía entre los árboles. No entendía cómo bajaba con tanta facilidad. Era obvio que no caminaba. Su vestido se deslizaba entre la maleza. Su cabeza se le iba de lado y luego parecía hacer esfuerzo por enderezarla. Recordé lo que mi madre me había dicho. Empecé a rezar, pero no pude evitar llorar. Las lágrimas se me salieron solas. Era puro miedo. Mis manos me temblando. Sentía que iba a perder el control de mi cuerpo. Mi mente se puso en blanco, solo pensaba en correr. Hubo un momento en que las piernas me flaquearon. Como iba de bajada sentí que me iba a caer. Me agarré de un árbol para no rodar por la... Volteaba cada tanto. Cuando pensaba que ya no venía detrás de mí,
Aquella cosa salía otra vez entre los árboles. Era como si se desvaneciera por momentos, luego aparecía más cerca. No entendía cómo podía alcanzarme si yo iba corriendo con todas mis fuerzas. Seguí bajando hasta que llegué al terreno de una familia. Eran los Astreviño. Yo los conocía porque eran amigos de mi madre. Entré alterado al patio delantero. Había un niño jugando afuera, le pregunté si estaba su mamá. El niño me vio asustado. Yo creo que mi cara lo espantó. Luego entré hasta la cocina, la señora salió y me preguntó qué me había pasado. Yo le respondí nervioso que alguien me venía siguiendo. Ella pensó que se trataba de una persona mala, pero cuando intenté explicarle, ni yo mismo podía ordenar mis palabras. Le comenté que era una especie de criatura delgada, una mujer de blanco que no tocaba el suelo. La señora se quedó seria, el niño estaba a mi lado. También parecía asustado. Vi cómo se le pusieron los ojos llorosos. Salimos a mirar hacia el terreno, pero no había nadie. La mujer me pidió que me calmara, me dio agua y me dejó sentarme un momento. Después de un rato me fui a mi casa. Cuando llegué le conté a mi padre. Esta vez no pude ocultarlo. Mi papá no quiso que yo volviera solo por mis cosas. Me acompañó a la propiedad de su compadre en su camioneta. El lugar estaba muy tranquilo, no había señales de nada. La casa se veía igual. El baño estaba quieto y con la puerta abierta. Solo mi morral seguía tirado en el suelo. Todo lo demás parecía en su lugar. Yo no volví solo a trabajar en esa propiedad. Mi papá tuvo que acompañarme el último día para terminar. La verdad tenía mucho miedo. No me daba pena aceptarlo. Después de lo que había visto ya no podía estar tranquilo. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que se me apareció, pero me atormentó durante varias semanas. Mi madre me llevó a que me curaran de espanto. Fueron casi 8 días completos. Yo no podía dormir bien. Cerraba los ojos y volvía a ver a esa mujer saliendo del baño. También recordaba su cabeza ladeada, esa forma de moverse sin caminar. Creo que algo así se tiene que vivir para entender ese miedo. Tu mente se queda vacía, las manos te tiemblan, el cuerpo ya no te responde igual, y al mismo tiempo te desespera no entender qué está pasando. No hay forma lógica de explicar lo que estás viendo. Hasta el día de hoy no puedo descifrar cómo esa cosa se movía sin parecer que caminaba. Estoy seguro de que fue la misma sombra que vi aquel día junto a la casa. También creo que era la misma mujer que vi dentro de la sala, la que estaba parada a un lado de la televisión. But el compadre de mi padre nunca dijo que pasara algo extraño en su propiedad. Nunca nos contó nada paranormal ni antes ni después. Incluso cuando se enteró de lo que yo había visto, echó agua bendita en la casa. Pero ni él ni su esposa experimentaron algo raro. Sus hijos tampoco vieron nada. Eso fue lo que más me dejó pensando, porque para ellos esa casa siguió siendo una casa normal. Para mí nunca volvió a serlo. No te muevas de tu lugar, que los relatos más impactantes están a punto de comenzar. Y si las experiencias te están gustando, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Te aseguro que no te arrepentirás. Continuamos con la siguiente. Hola, comunidad del último huésped. Mi nombre es Mateo. Cuando recién me junté con mi esposa vivíamos con mis suegros. Yo era de la sierra y todavía no tenía casa propia. La verdad es que no me quejaba. Mis suegros nos dieron un espacio, pero yo sabía que no podía vivir ahí toda la vida. En cuanto tuve oportunidad compré un terreno pequeño. No estaba cerca del centro del pueblo. Quedaba más hacia el lado de las huertas. Por esa zona ya había otras casas, pero los terrenos eran grandes. Por eso no estaban una pegada a la otra. Había espacios con árboles. También había partes con maleza y tierra suelta. En ese tiempo yo trabajaba como albañil, le sabía a la construcción, así que pensé que podía aprovechar eso para levantar mi propia casa. No iba a ser una casa grande, tampoco algo elegante. Solo quería un lugar sencillo para vivir con mi esposa. Además me iba a salir mucho más barato. Si yo hacía buena parte del trabajo podía ahorrar bastante. La mayor parte del tiempo trabajaba solo en el terreno. A veces llevaba un ayudante para que me echara la mano. Eso era cuando el trabajo ya se ponía pesado o cuando necesitaba cargar material y avanzar más rápido. Pero casi siempre estaba solo. Llegaba temprano cuando podía, otras veces iba después de terminar algún trabajo. Me quedaba unas horas y seguía levantando la casa poco a poco. Durante la construcción pasaron una que otra cosa extraña. Eran situaciones que uno puede justificar al principio. También había montes cerca, así que no era raro escuchar ruidos al anochecer. Pero lo más extraño era que todo pasaba en la parte donde iba a estar la cocina. La primera cosa ocurrió cuando estaba a levantar los muros de esa zona. A veces me quedaba hasta tarde, no hasta la madrugada. Pero sí, regresaba con mis suegros como a las 10 u 11 de la noche. En ese tiempo la casa todavía estaba en obra negra. No había puertas, tampoco había ventanas bien puestas, mucho menos había luz. Yo llevaba una lámpara. Era bastante fuerte y me servía para alumbrar alrededor. Esa noche estaba colocando ladrillos. Tenía mezcla preparada y quería terminar una parte antes de irme. De repente escuché como si algo se arrastrara detrás de mí. Giré el rostro rápido.
Solo vi las paredes levantadas. También vi los huecos de los cuartos que todavía estaban sin terminar. La luz de la lámpara pegaba contra los muros. Eso hacía que las sombras se vieran largas, pero no vi nada. Me quedé unos segundos escuchando. No se oyó ningún paso. Tampoco vi movimiento entre las paredes. Pensé que tal vez había sido una rama o algún animal pasando por fuera, así que seguí trabajando. Volví a tomar un ladrillo, le puse mezcla y lo acomodé sobre la hilera. Entonces escuché el sonido otra vez, pero esta vez fue más cerca. Me quedé quieto. Sentí esa incomodidad que te sube por la espalda. Giré la cabeza de nuevo y ahí sí vi algo. Había una sombra parada en uno de los cuartos. No la vi completa por mucho tiempo. Apenas alcancé a distinguirla, pero parecía una persona alta, tal vez un hombre. Incluso me pareció que llevaba sombrero. En cuanto volteé, la sombra se movió, se metió hacia una esquina y se perdió de vista. Agarré la lámpara de inmediato, me acerqué rápido, y entré al cuarto pero no había nadie. Alumbré las esquinas, revisé detrás de los muros, y hasta miré por los huecos donde después iban a ir las ventanas. El lugar estaba vacío. Pegué un grito para ver si alguien respondía. No hubo respuesta, solo se escuchó el silencio del terreno. Me quedé parado con la lámpara en la mano, no sabía si enojarme o asustarme. Una parte de mí pensó que tal vez alguien se había metido a molestar, pero no tenía sentido. No escuché pasos alejándose. Tampoco había por dónde esconderse bien. La casa todavía estaba muy abierta. Esa noche no pasó nada más. Seguí trabajando un rato, pero ya no estaba tranquilo. A cada momento miraba el cuarto donde vi la sombra. También empezó a pasar otra cosa. En ocasiones llegaba un olor extraño. No era todo el tiempo, aparecía de golpe y luego se iba. Era un tufo desagradable, como algo echado a perder. Una vez fue un ayudante conmigo, lo llevé porque necesitaba avanzar en una parte de la obra. Estábamos trabajando cerca de la cocina cuando él hizo una cara rara. Me preguntó si yo también olía eso. Le respondí que sí, ya me había pasado otras veces. Él comentó que se sentía como algo podrido, como si hubiera un animal sin vida cerca. Buscamos alrededor, revisamos entre la maleza y junto a unos montones de material. No encontramos nada, el olor se fue después de unos segundos. No se quedaba, llegaba rápido y desaparecía igual. A veces pasaba varias veces en el día. Mi ayudante me preguntó si ya había bendecido el terreno. Yo le respondí que todavía no. Le expliqué que primero quería terminar la casa, después pensaba pedir que la bendijeran antes de mudarnos. En mi rancho mucha gente hacía eso cuando construía. El hombre me recomendó hacerlo antes de meter a mi familia. Me comentó que esa parte de las huertas había estado abandonada durante mucho tiempo. Me dijo que en los pueblos se creía que, donde había mucho monte se podían esconder cosas pesadas, no necesariamente animales. A veces hablaban de energías o de presencias que se quedaban en ciertos lugares. Yo no era una persona que creyera en todo, pero tampoco me gustaba burlarme de esas cosas. Por eso le respondí que sí iba a bendecir la casa. Solo quería terminarla primero, pero la cosa que más miedo me dio pasó cuando yo estaba poniendo las tejas. Decidimos que íbamos a usarlas porque ayudaba a mantener la casa más fresca. Además, en el pueblo era algo común. Primero colocamos la madera, después seguimos trabajando en algunas partes de los muros. A los pocos días empecé a poner la teja sobre las tablas del techo. Comenzamos por la parte de los cuartos y la sala. Dejamos el área de la cocina para el final. Casi al mediodía terminamos uno de los cuartos, solo quedaba seguir con lo demás. Yo había quedado con uno de mis trabajadores en que viniera al día siguiente. Él me comentó que sí, así que me fui a comer. Pero esa misma tarde regresé al terreno, me dije que podía adelantar un poco con las tejas. No era un trabajo fácil para hacerlo solo, pero yo era terco. Pensé que si ya estaba ahí, no tenía caso perder la tarde. Lo más complicado era subir el material al techo, pero empecé a acomodar algunas tejas en una esquina, así se me hizo más fácil avanzar. Poco a poco se me fue haciendo noche. La lámpara estaba encendida. Abajo, la luz subía entre las tablas y alcanzaba a iluminar algunas partes. Yo estaba arriba. Caminaba con cuidado sobre la madera para no romper nada y no caerme. Me encontraba acomodando unas tejas cuando noté un movimiento por el rabillo del ojo. Fue abajo de mí. Parecía como si hubiera una persona dentro de la casa. Al principio creí que tal vez era mi esposa. A veces llegaba de sorpresa para ver cómo iba la construcción, pero esa vez no la escuché llegar. Dejé lo que estaba haciendo y caminé hacia una esquina del techo. Pisaba despacio para no quebrar ninguna tabla. Miré para abajo, no había nada. Me quedé viendo unos segundos. Pensé que tal vez había sido un animal. La luz de la lámpara pudo hacer que su sombra se viera más grande. Así que seguí con lo mío. Me di la vuelta y continué acomodando tejas. Traté de hacerlo con calma. Después avancé hacia el siguiente tramo. Esa parte todavía no tenía nada, solo estaba la madera puesta. El tramo quedaba cerca de la entrada a la sala. Desde arriba se alcanzaba a ver un poco el hueco de la puerta que unía las dos piezas. Y fue ahí cuando casi me caigo para atrás. Había una persona con el rostro levantado. Me estaba viendo.
Era un hombre, tenía la cara muy pálida. Parecía que estaba sonriendo, me mostraba los dientes. Tenía los ojos demasiado abiertos. Yo intenté mantener el equilibrio, pero pisé mal y 2 tejas se quebraron. Sentí que el corazón se me aceleró de golpe. Volví a mirar hacia esa dirección. La persona seguía parada en el mismo lugar. Tenía el cuello girado hacia mí como si me observara con atención. Le pregunté quién era. En el pueblo casi todos nos conocíamos. Yo jamás había visto a ese hombre. No respondió. Le grité de nuevo la pregunta. Siguió guardando silencio. Entonces le pedí que saliera de mi casa, pero el hombre solo estaba parado ahí. Me moví hacia una esquina del techo para bajar. En esa parte todavía no había tejas. Podía pisar mejor la madera. Desde ese ángulo el hombre se veía más grande. La casa era alta. Aún así, su cabeza estaba cerca del techo. No sé si antes lo vi diferente por la posición donde yo estaba, pero desde ahí parecía más alto. Eso me empezó a dar mucho miedo. Intenté controlarme. Le repetí que saliera de mi casa. El hombre sonrió más. Pude ver cómo sus ojos se perdían un poco en esa sonrisa. Era una expresión que daba demasiada incomodidad. Agarré un pedazo de teja quebrada y lo aventé entre las tablas. Esa cosa no se movió. Entonces decidí bajarme. Cuando estuve en el suelo sentí mucho nervio. No quería asomarme hacia la cocina, aún así agarré valor y lo hice. Les juro que pensé que ya no iba a haber nada, pero seguía ahí. Era una cosa enorme y delgada. Su cabeza estaba cerca del techo. Seguía con la misma cara. Tenía el rostro girado hacia mí, pero el cuerpo apuntaba hacia la sala. Su postura se veía rara. La luz de la lámpara no ayudaba, al contrario, hacía que todo se mirara peor. No me quedé más, me di la vuelta como pude. Sentí una pesadez horrible, también una incomodidad muy fuerte en los hombros. Era como si la espalda se me fuera hacia adelante. No pasaron ni 2 segundos cuando empecé a correr hacia la calle de terracería. Iba diciendo muchas cosas. Entre ellas le pedí a Dios que me cuidara. Eso no podía ser algo normal. Me hacía sentir una incomodidad horrible. Aún así, seguí corriendo con todas mis fuerzas. Repetí el Padre Nuestro una y otra vez. Debían ser como las 10 de la noche. Algunas casas ya estaban cerradas. En el pueblo había gente que se dormía temprano. Yo seguí corriendo hasta llegar a una casa, donde había construido un baño unos meses antes. Por suerte el dueño estaba despierto. Cuando entré corriendo a su patio casi me faltó el aire por completo. El hombre estaba fuera. Iba saliendo en ese momento. Pero yo no sé qué fue lo que estaba en mi casa esa noche. Hasta el día de hoy me lo pregunto. Después de eso, incluso antes de que la casa estuviera terminada, decidimos bendecirla. Yo ya no quería esperar. El lugar me daba demasiada incomodidad. No podía seguir trabajando como si nada hubiera pasado. Nos acercamos con el padre del pueblo. Le contamos un poco de lo ocurrido y nos ayudó con una pequeña ceremonia. Fue a la casa y echó agua bendita en diferentes partes. Yo lo seguía en silencio. Mi esposa también iba conmigo. Todavía no vivíamos ahí, pero esa ya iba a ser nuestra casa. Yo no podía permitir que mi familia creciera en un lugar donde se sintiera algo tan... Además de la bendición, seguimos la recomendación de mi suegra. Buscamos a una curandera del pueblo. Era una mujer conocida por ayudar en ese tipo de situaciones. Hizo una limpia para nosotros y para la casa. Después de eso las cosas cambiaron. Lo paranormal ya no se presentó de una manera fuerte. Al menos no como antes. De vez en cuando mi esposa comentaba que parte de la cocina se llegaba a oler algo extraño, pero ya no era ese olor podrido, era más como humedad. A veces yo también lo sentía, sobre todo cuando me levantaba de madrugada a tomar agua. Era un aroma que te llegaba a la nariz de golpe. No era tan fuerte, pero por alguna razón se sentía muy presente cuando lo respirabas. Nosotros dejamos veladora encendida durante varios meses. La cambiábamos cada semana. Se volvió una costumbre mientras la casa terminaba de asentarse para nosotros. A veces antes de acostarme, yo hacía una oración en mi cabeza. Le pedía a Dios que nos cuidara. También le pedía que no permitiera que ninguna energía oscura se metiera en nuestra casa. Mi suegro a veces me comenta que tal vez fue un ser oscuro del monte. Decía que como esa parte era zona de huertas, antes casi nadie pasaba por ahí. Había mucho terreno solo, mucha maleza y árbol alrededor. Honestamente no sé, lo único que sé es que esa noche algo estaba dentro de mi casa. Esperamos que los relatos te estén gustando. De ser así, no dudes en suscribirte. Esto nos permite traerte más contenido y que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos con más terror. Coachuen, ¿qué tal? Comunidad del último huésped. Mi nombre es Gonzalo. Cuando era más joven solía ayudar a mi padre en el rancho. Ahora él ya falleció y ese lugar se vendió, pero ahí crecí con mis hermanos. Solo estaba la casa de mis padres. Todo lo demás era terreno, árboles y partes donde trabajábamos. Cuando me junté con mi esposa nos fuimos a vivir ahí. Yo tenía 23 años en ese entonces. La casa era pequeña, pero mis padres nos recibieron con mucho cariño. Mi esposa y yo no teníamos mucho, por eso empezar en el rancho fue una ayuda grande.
Normalmente ordeñábamos algunas vacas, pero no nos dedicábamos tanto a vender queso o leche. En otras rancherías sí había familias que vivían de eso. Nosotros éramos más de cultivar fruta y venderla. A veces también hacíamos trueque por otros productos. En esos lugares era común ayudarse de esa forma. Lo que les quiero contar fue la única vez que experimenté algo paranormal en el rancho. Fui la única persona de mi familia que vivió algo así en ese lugar. Ni mi padre vio algo parecido y eso que él había crecido ahí desde niño. Nosotros sabíamos que en el cerro podían pasar cosas extrañas, pero como jamás habíamos vivido algo fuerte, tampoco nos preocupábamos demasiado, hasta que una tarde me tocó ir a encerrar las vacas. Recuerdo que eran alrededor de las 6. Normalmente no lo hacíamos a esa hora. La rutina era encerrarlas después de ordeñar, pero ese día mi padre y yo nos ocupamos en otras cosas. Además, al día siguiente no íbamos a ordeñar. Nos tocaba terminar unos pendientes de la cosecha. Por eso mi padre pensó que era mejor dejarla en el potrero grande. Así los animales tendrían más espacio. No se iban a desesperar tanto. Yo fui solo en esa ocasión. Mi papá se quedó en la casa porque estaba ayudando a mi madre con unos pendientes. No teníamos tantas vacas de ordeña, eran como unas 10. Era época de lluvias, el cielo estaba nublado, y por eso se sentía más tarde de lo normal. Todavía no llegaba al potrero cuando una de las vacas se salió del camino. Hasta la fecha no sé bien cómo pasó. El animal brincó un canal pequeño de agua que teníamos por ahí. Cuando pasó al otro lado intenté hacerla volver, pero la vaca se puso nerviosa. Le daba miedo el agua que corría abajo. Cada vez que yo la apuraba para que brincara de regreso se asustaba más. Se acercaba al canal y luego se alejaba. Daba vueltas como si quisiera cruzar pero no se animaba. Estuvieron tal vez unos 15 o 20 minutos tratando de regresarla. Yo empezaba a desesperarme. La luz se estaba yendo y las nubes hacían que todo se viera más oscuro. Por fin el animal logró cruzar. Afortunadamente las otras vacas seguían en su lugar. No se habían movido mucho, eso me dio algo de tranquilidad. Llegué al potrero como 10 minutos después, ya quedaba muy poca luz del día. El cielo seguía cerrado por las nubes, eso no ayudaba para nada. Yo no llevaba lámpara porque pensé que no iba a hacer falta, creí que iba a ir y volver rápido. Sin embargo, el problema con la vaca me hizo perder tiempo, aún así, metí a todos los animales al terreno. Luego cerré la puerta, era una de esas puertas sencillas que se traban con alambre. El potrero estaba rodeado por cerca. La entrada también estaba hecha con ramas gruesas. El alambre sostenía la puerta para que no se abriera. Para cerrarla había que jalarla con fuerza. Luego se metía la parte de arriba del tronco en una cuerda, así quedaba firme. No usábamos candado en ese entonces. Solo necesitábamos que los animales no se salieran. Después de cerrar la puerta potrero empecé a caminar de regreso al rancho, ya casi no veía nada. Iba apurado porque me sentía nervioso. En varias ocasiones resbalé por el lodo. El rancho de mis padres no estaba tan lejos, pero en ese momento el camino se me hizo más largo. Las vacas se quedaron inquietas detrás de mí. A pesar de que ya llevaba varios metros avanzados, todavía escuchaba sus mugidos. Eso no me gustó, no era común que se quedaran así. Por lo regular, cuando entraban al potrero se calmaban rápido. Seguí caminando con cuidado. Entonces sentí como si algo viniera detrás de mí. Primero escuché unos pasos metiéndose en el lodo, después oí la respiración de un animal. Era una respiración pesada, como si viniera muy cerca. Volteé la mirada. Detrás de mí se estaba formando una especie de neblina. No era tan común en esa zona, aunque de vez en cuando sí pasaba. Entre esa neblina había un hombre montado en un caballo. El animal era enorme. Se veía muy grueso, incluso el hombre parecía grande, pero al lado de esa bestia se miraba más pequeño. Yo me sentí nervioso. Esa presencia imponía demasiado. No dije nada, solo seguí caminando. Esta vez avancé un poco más rápido, pero miraba el suelo para no pisar mal. El caballo se fue acercando cada vez más. Llegó un momento en que casi estaba a mi lado. Les juro que esa presencia hacía sentir el ambiente caliente. Hacía unas horas había llovido. El sereno ya estaba cayendo. Aún así sentí calor del lado derecho. Era justo donde venía el animal. Poco a poco el caballo fue sacando el hocico. Lo pude ver por el rabillo del ojo. Les juro por mi vida que ese animal tenía los ojos rojos. No digo que fueran ojos brillantes como lumbre, tampoco eran como dos luces prendidas. Era un rojo llamativo, como cuando uno ve carne de res fresca, pero tenía un brillo ligero. Era como si algo se reflejara dentro de esos ojos. Sentí que pisé mal y casi me caigo. Intenté mantener el equilibrio y volví el rostro. El jinete tenía la cabeza girada hacia mí. No pude verle la cara porque el sombrero se la tapaba. Me dio las buenas noches. Después me preguntó a dónde iba. Yo hice un esfuerzo enorme para responder. Sentía que la voz no me salía. Cuando pude hablar, le comenté que iba a mi rancho, que iba de regreso con mis papás. El hombre empezó a hacerme varias preguntas. Tenía una voz extraña. Era rasposa y profunda al mismo tiempo. El hombre me comentó que conocía a mi padre. Me dijo que a veces lo veía moverse por los cerros,
Luego me preguntó cómo iba el embarazo de mi esposa. Ahí sentí que el cuerpo se me descompuso. Yo no le había dicho nada. No le había comentado que mi mujer estaba esperando un bebé. Me quedé callado. En mi cabeza empecé a rezar. Aunque yo miraba al frente, sentía el hocico del caballo sobresaliendo. También sentía que el rostro del jinete seguía girado hacia mí. Me daba mucho miedo ver al caballo de frente. Por alguna razón sentía que me estaba sonriendo. Era como si trajera los dientes pelados. Después el hombre me dijo que él podía cumplirme todo lo que yo quisiera. Me aseguró que mi niño iba a salir enfermo. Dijo que no iba a vivir más de 2 años. Luego me aclaró que él podía corregir eso. Me dijo que podía darle salud a mi pequeño. También podía darme mucho dinero. Después se rió. Yo intenté tranquilizarme, pero sentía que del miedo ya empezaba a llorar. No le respondí nada, solamente seguí caminando. Luego escuché algo moverse en el aire. Giré el rostro ahí arriba y vi que me estaba ofreciendo una bolsa. Me comentó que adentro había unas monedas. También me aseguró que si yo aceptaba su ayuda, él iba a quedar conmigo por el resto de mi vida. Me dijo que me iba a ir muy bien, pero cuando yo falleciera él iba a venir por mí. Sentí que la garganta se me cerró. Aún así no hablé. El hombre también me dijo que si no estaba interesado podía tirar las monedas en el canal. Me aseguró que no me preocupara por nada, pero siguió a mi lado durante varios metros más. Me repetía que podía ayudarme. Juraba que todo iba a ser bueno en mi vida. Me hablaba de haciendas, de dinero a montones, de mucho ganado, pero yo solo sentía miedo. Ni siquiera podía caminar bien. Mis pasos eran torpes, resbalaba con más frecuencia. Poco a poco aquel gigante se fue quedando detrás de mí. Hubo un momento en que pude ver a lo lejos una parte del sendero. Entonces supe que ya me estaba acercando a la casa de mis padres. De repente fue como si el aire se limpiara. Pude respirar un poco mejor. Todavía tenía la bolsa de monedas en mis manos. Pesaba demasiado. Y seré sincero, en esta parte no pensé en nada de lo que él me dijo. Cuando vi que ya estaba por llegar a la casa de mis padres, aunque todavía faltaban unos metros, hice lo primero que se me ocurrió. Tiré las monedas al canal. Lo hice así como él me había dicho. Después de eso me eché a correr, pero llevaba tanto miedo que resbalé. Me caí de cara en el lodo, llegué a la casa con tierra por todos lados. Esa misma noche no les dije nada a mis padres. Mi esposa me preguntó por qué había llegado así. Yo le respondí que me había caído por el lodo. Mi papá sí sospechó algo. Me miraba de vez en cuando, como si supiera que yo le estaba ocultando una parte. No me insistió esa noche. Fue hasta el día siguiente cuando se lo conté. Estábamos avanzando con unas cosas de la cosecha. Mi madre y mi esposa estaban en otra parte. Le conté lo del hombre montado en el caballo. Le hablé de los ojos rojos del animal. Le expliqué lo de la bolsa con monedas. Entonces le pedí que me acompañara. Quería ver si todavía estaba ahí. Fuimos hasta el lugar donde recordaba haberla tirado. La tierra estaba húmeda por la lluvia de la noche anterior. Buscamos con cuidado alrededor. No encontramos nada. Era como si la tierra se hubiera tragado aquella bolsa. Después me dijo que cuando era más pequeño escuchaba la leyenda del Astres Charro Negro. Me explicó que hablaban de un ser oscuro, uno que venía desde abajo de la tierra y trataba de enganchar a la gente. Según las historias, había personas que lo buscaban, gente que lo llamaba porque quería dinero, pero también decían que a veces se aparecía solo. Mi padre me comentó que muchas historias empezaban igual. Entre los dos llegamos a la conclusión de que tal vez intentó ofrecerme algún tipo de trato, porque no solo me habló de dinero, también mencionó a mi hijo. Durante los siguientes años viví con mucho miedo. Pensaba que mi pequeño iba a nacer enfermo. Cada vez que mi esposa decía que se sentía mal por el embarazo, yo me asustaba. Con el tiempo tuve 3 hijos más. Todos nacieron sanos. No me hice rico, tampoco tuve haciendas ni dinero a montones, pero trabajé mucho. Compré mis tierras, saqué adelante mi ganado, le di estudios a mis hijos. Todo lo que aquel hombre me dijo no era verdad. Solo quería engatusarme, quería meterme miedo para que yo aceptara su ayuda, pero afortunadamente no lo hice. A veces me pregunto qué habría pasado si no tiraba esas monedas. También pienso en las personas que sí aceptan cosas así. No sé si de verdad existen esos tratos. No sé si todos terminan pagando de alguna forma, y hasta el día de hoy doy gracias porque no le respondí. ¿Cómo están, mi querida comunidad? Los saludo con mucho cariño. Si les gustó el contenido, no duden en suscribirse. Me encantaría poder celebrar esta meta con ustedes. Recuerden que tenemos una cita en la próxima experiencia paranormal. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima.